el principio de todas las cosas pensemos que este es Dios. Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. No había nada que pudiera separar al hombre de Dios. Ellos estaban en una perfecta unión con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Ahora piensa en esto. Si no hay pecado, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay vergüenza, no hay miedo y tampoco hay desconfianza. Este es el mundo que Dios diseñó desde un principio. Un mundo donde no había pecado, no había enfermedades, no había sufrimiento, dolor, guerras, rechazo, asesinatos. Un mundo ideal, un mundo de amor, de paz, de felicidad. Un mundo donde ellos tenían confianza los unos para con los otros y también para con Dios. Y Dios puso al ser humano en un huerto con muchos árboles, donde ellos podían comer del fruto de esos árboles, y ellos estaban desnudos. Como te digo, no había un sentido de vergüenza porque no había pecado, no habían cosas secretas, ocultas entre ellos. Y en el huerto Dios puso dos árboles muy importantes. Uno, el árbol de la vida. Dios le dijo, de este árbol pueden comer y vivir para siempre, pueden comer de sus hojas y nada malo les sucederá. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo, el día en que comieres de este árbol, de cierto moriréis. Así que vigilen de este árbol y vigilen del huerto. Y Dios salió de escena. Entra en escena la serpiente, Satanás, y como tú y yo sabemos, ellos desobedecen a Dios y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la estrategia que Satanás utiliza para que Adán y Eva coman de este árbol? ¿Cuál es su estrategia? Si no la sabes, te la digo. La estrategia que Satanás utiliza es interesante porque Satanás no le dice, Eva, ve y come de este árbol. No le da una orden directa, porque sabe que Eva no va a acceder a desobedecer a Dios tan fácilmente. Pero la estrategia que Satanás utiliza es que le empieza a hacer preguntas. Entra en un diálogo con Eva hasta el punto que le lleva a unos razonamientos que Eva concluye en que es mejor desobedecer a Dios y comer del árbol. El punto es que hasta el día de hoy Satanás utiliza esta misma estrategia con muchos de nosotros. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Él empieza un diálogo en nuestros pensamientos, lleva a unos razonamientos hasta el punto que las personas dicen, tengo una buena razón para decir una mentira piadosa, tengo una buena razón para ver pornografía, tengo una buena razón para engañar a mi esposo o a mi esposa, tengo una buena razón para hacer esto o aquello, tengo una buena razón. Y esa es la forma en que Satanás siempre utiliza esa estrategia, haciendo preguntas, entrando en un diálogo. Ahora veamos cómo lo hace con Eva. Satanás le empieza a hacer preguntas y le dice, Eva, ¿con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ninguno de estos árboles? Y Eva dice, sí podemos comer de los árboles. Del único que no podemos comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás dice, ¿y por qué no? Pues porque el día en que comiéremos de este árbol, dice Eva, de cierto moriremos. Ahora, es interesante, pero hasta ese momento Adán y Eva no sabían lo que era la muerte, porque no había entrado la muerte en la humanidad. Y quizás Satanás, aprovechándose de su ignorancia, le dice a Eva, Eva, no morirán, sino que Dios sabe que se volverán inteligentes. No solamente sabrán el bien, sino que también sabrán el mal igual que Dios. En definitiva, Eva lleva unos razonamientos que ella concluye en que es mejor desobedecer a Dios, así que ella come del árbol, le da de comer a su esposo, y cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, por primera vez experimentan lo que es la culpa, la vergüenza y el miedo. Escuchan que Dios se pasea por el huerto y ellos se ven que están desnudos y se esconden rápidamente entre los árboles. Ahora entra en escena Dios y Dios sabe todo lo que ha sucedido aquí, pero aunque Él
sabe todo, Él les quiere dar la oportunidad de que ellos sean sinceros, de que ellos sean honestos. Así que Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y ellos salen de su escondite. Y ellos dicen, nos escondimos. Y Dios dice, ¿y por qué se escondieron? Pues porque estábamos desnudos. Y Dios dice, ¿habéis comido del árbol del conocimiento del bien y del mal que le dije que no comieran? Y Adán hace lo que hasta el día de hoy hacemos muchos hombres. Culpabiliza a su mujer. La mujer que me diste, ella me dio de comer. Dios dice, Eva, ¿qué hiciste? Y Eva culpabiliza a la serpiente, le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, ella me dio de comer. Ahora, en vez de ello, en vez de confiar en Dios como un creador, como un padre que tienes las mejores intenciones, en vez de confiar en Dios, ellos prefieren defenderse, protegen sus intereses, defienden su error. Y cuando ellos defienden su error, su reputación, su cara, es en ese momento en que ellos cambian de naturaleza. Pasan de ser abiertos a Dios a ser cerrados a Dios. Pasan de ser conscientes de Dios a ya no ser tan conscientes de Dios. Dios responsabiliza de este pecado a Adán y los saca del huerto. Porque dice, si ellos se quedan en el huerto y comen del árbol de la vida, tendré un problema con el pecado para la eternidad. Así que Dios los saca del huerto. Ahora, perdón, llegado a este punto, hay mucha gente que suele preguntar, ¿por qué Dios puso este árbol del conocimiento del bien y del mal ahí? ¿No era mejor quitarlo? ¿Para qué Dios lo puso? Así, de esa forma, si lo quitamos, se resolvería el problema del pecado. ¿Por qué Dios puso este árbol aquí? Y la respuesta es esta. La respuesta es que este árbol representa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Representa que tenemos voluntad, que tenemos la libre decisión de decidir hacer lo bueno o decidir hacer lo malo. Dios no nos hizo robot donde tenemos que obedecerle porque sí y punto, sino que Dios nos hizo con libre decisión, libre albedrío, con voluntad de decidir confiar en Él, obedecerle o no confiar en Él o no obedecerle. Por eso está ahí ese árbol, porque representa nuestra libertad. Ahora sale de escena Dios y el huerto, y ahora nos encontramos en que Adán y Eva se encuentran solos en una tierra árida, sin frutos, donde hay que trabajar muy duro para conseguir las cosas que se necesitan. Están cerrados al amor de Dios, cerrados a la bondad de Dios. Se encuentran egoístas, enfocados en sus propios intereses. Y lo triste de este matrimonio es que ya no hay una plena confianza el uno para con el otro porque entró el pecado. La Biblia dice que ellos tuvieron muchos hijos, pero sus hijos no nacieron abiertos a Dios. Sus hijos nacieron cerrados a Dios. Así que tuvieron muchos hijos. Y Adán y Eva se encargaron de contarles quién era Dios. Aunque ellos nunca vieron a Dios, ellos creyeron de lo que sus padres le contaron. Y es ahí donde empiezan las religiones. Allí uno dice, pues yo le voy a dar a Dios de mis animales, yo voy a darle a Dios de mis plantas, yo voy a hacer iglesias, yo voy a cantar música para Dios, yo voy a hacer monasterios, retiros, y cada uno sale con su propia idea. Y se empiezan a pelear los unos con los otros porque Dios acepta a unos y a otros no, porque algunos tienen un mal corazón. Y es ahí donde empiezan las religiones. Y empieza el conflicto, la pelea, la competencia, de ver quién tiene la razón. Hasta que hemos llegado hasta nuestra actualidad, donde nos encontramos que todos somos egoístas, nos envidiamos, nos peleamos. Un hijo dirá, bueno, yo seré ladrón, pero no seré mentiroso como lo es mi madre. La madre dirá, pues yo seré mentirosa, pero no seré adúltero como lo fue mi ex esposo. El esposo dirá, yo seré adúltero, pero no soy un violador como lo es el vecino. El vecino dirá, pues yo seré violador, pero no soy como aquel o como este. Y siempre es igual. No soy perfecto, pero no soy tan malo como este o como aquel.
ya sean iglesias, sean sociedades, tribus, etcétera. Siempre es igual. No soy perfecto, pero no soy tan malo como este o como aquel. Piensa en una pelea entre un hermano o una hermana, o un padre o una madre. Si cada uno tuviera bajo su mando todo un ejército, esa pelea dejaría de ser pelea y se convertiría en una guerra. El problema del pecado en el corazón es que muchas veces señalamos a los que gobiernan, a los que lideran el mundo, de corruptos, de injustos, de ladrones, etc. El punto es que nosotros somos igual que ellos. La única diferencia de ellos y nosotros es que ellos tienen poder y nosotros no. Pero somos iguales que ellos. Tenemos el mismo problema, el pecado. Pero llegará el día en que tú y yo tendremos un juicio delante de Dios. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte del hombre viene el juicio. Y es ahí donde todos seremos juzgados por Dios. Imagínate que antes de irte a la cama, hoy te mueres. Es decir, que es muy probable que antes del nuevo amanecer de mañana, tú ya estés mirando a Dios en su juicio. Imagínate que estás aquí. Y en ese día, tú no podrás compararte con ninguno de estos señores de aquí. Tú no podrás decirle a Dios, bueno, Dios, no soy perfecto, pero no soy tan malo como mi país, como mi familia, como mis amigos, como mis compañeros de trabajo, como otras personas. No podrás decirle eso a Dios. Porque Dios no te va a juzgar, no va a juzgar tus acciones en referencia a la de ellos, sino que Dios va a juzgar tus acciones en referencia a su ley. No en este estándar, sino en este estándar que es mucho más alto. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en su mundo, usamos la vida que Él nos dio, usamos los recursos que Él creó. Y Dios nos va a juzgar conforme a sus leyes. Entonces, cuando estemos aquí en el día del juicio, cuando tú estés allí, tengo 3 malas noticias que darte. La primera mala noticia que te quiero dar es que tus buenas acciones no te servirán en ese día. Hay muchas personas que piensan que cuando ellos se mueran, Dios los tiene que recibir en el cielo porque creyeron de alguna manera en Dios y creen que son buenas personas en referencia a estos, pero no bueno en referencia a este Dios. Ahora, quiero ponerte un ejemplo a lo que me refiero. Si tú conduces un coche y te encuentras en un semáforo en rojo, tú te detienes. Si está en semáforo en verde, tú avanzas. Si encuentras un letrero que dice stop, tú te detienes. Hasta ese punto, tú estás obedeciendo las leyes de tráfico, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pues, a que no te dan ningún premio, ningún regalo por cumplir las leyes de tráfico. La policía no te persigue para darte 100 euros y decirte, hey amigo o amiga, felicidades, porque estás obedeciendo todas las leyes de tráfico. Muchas felicidades. ¿A que no hace eso la policía? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos premian? Porque es lo normal, es lo que se espera que hagamos. Cumplir las leyes de tráfico es lo que se espera que hagamos. Si no robamos, si no matamos, si no estafamos, no nos premian por eso, porque es lo que se espera que hagamos. Entonces, en el día del juicio, cuando tú estés delante de Dios, tus buenas acciones no te servirán para nada. Porque no podrás decirle a Dios, bueno Dios, yo fui un buen padre, yo fui una buena madre o un buen hijo o un buen ciudadano. Y Dios te podrá decir, bueno, es que ese es tu deber. Es tu deber ser un buen padre, es tu deber ser una buena madre, es tu deber ser un buen hijo o un buen ciudadano. Es lo que se espera que hagas. Pero en cambio, si está en un semáforo en rojo y tú cruzas y te ve la policía, inmediatamente vas a tener graves consecuencias. No importa cuántas veces hayas obedecido las leyes de tráfico, por una sola vez que la incumplas, vas a tener graves consecuencias. Mínimo te pondrán una multa. El punto es que cuando estés en el día del juicio es que Dios no te va a juzgar por tus buenas acciones porque es lo que se espera que hagas. Dios te va a juzgar por todas las veces que incumpliste su ley, por todas las veces
que si mentiste, si robaste algo, aunque sea algo muy pequeño, si codiciaste con tus ojos a una mujer, etcétera. Dios te va a juzgar por todas las veces que incumpliste su ley, por todas las veces que cometiste pecados, no por tus buenas acciones. Ahora, la segunda mala noticia que te quiero dar es que se habla mucho del amor de Dios. Y es verdad, Dios nos ama, y mucho. Pero en el día del juicio, su amor estará sujeto a su justicia. Te quiero poner un ejemplo de esto. Si tú fueras un juez y te traen a la persona que tú más amas, un hijo tuyo, por ejemplo. El fiscal dice, señor juez, aquí está su hijo, que en un acto de rabia ha matado a su vecina. Aquí están las huellas digital, las huellas, la sangre, los vídeos. Están las pruebas suficientes de que él es culpable. ¿Tú qué harías como juez? Vamos a imaginar que tú tomas esta decisión. Es tu hijo. Tú lo amas. Tú le dices, bueno hijo, te amo muchísimo y mira, te quiero dejar ir libre. Te voy a dejar ir libre. Pero prométeme que no lo vas a volver a hacer más. ¿Vale? Venga, vete, sal libre. No te voy a meter a la cárcel. Ahora, si tú haces eso, ¿qué va a pensar la familia de la víctima? ¿Qué te va a decir? Te va a llamar de juez injusto y juez corrupto. Y sabes que Dios no es injusto ni corrupto. Cuando te estés juzgando en ese día, Dios será justo. Él te puede amar muchísimo, mucho, como te digo, pero en ese día su amor estará sujeto a su justicia y Él hará cumplir la justicia. Es decir, justicia, justicia. En ese día no habrá misericordia, no habrá gracia, por decirlo así, sino que habrá justicia. La gracia y la misericordia de Dios están para cuando estamos vivos ahora. Ahora tenemos oportunidad de arrepentirnos, de acceder a esa gracia, a esa misericordia de Dios. Pero en el día en que nos muramos y estemos en su juicio, se acabaron las misericordias de Dios. Allí su amor estará sujeto a su justicia. La tercera mala noticia que te quiero dar es que Dios no te va a juzgar por todas las veces que cometiste pecado desde que tienes conciencia. Normalmente la conciencia se desarrolla a partir de los 10 a 12 años en adelante. Pues a partir de esa edad, Dios te va a juzgar por todos los pecados que cometiste. Te quiero poner un ejemplo de a lo que me refiero. Hace poco metieron en la cárcel a un hombre de 95 años. Por lo visto era un ex nazi de la Segunda Guerra Mundial y tenía crímenes sin pagar. En la actualidad esta persona ya había cambiado, no hacía daño a nadie, era un buen ciudadano, una persona de paz, podríamos decir. Pero tenía crímenes sin pagar en el pasado. Así que por eso lo metieron en la cárcel. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Dios te va a juzgar por todas las veces que cometiste pecado, no por los pecados que ahora has cometido, sino aún incluso por aquellos pecados que cometiste en tu pasado. Aunque no importa si ya hubieras cambiado al cometer ese error y dijiste, mira, no más, ya no voy a cometer este mismo error y cambiaste. No importa si cambiaste. El punto es que en un juicio se te tiene que pagar por todos los crímenes que cometiste. Y si son en el pasado, no importa. Así que, aunque hayas cambiado un poco y ya no estés incumpliendo algunas leyes de Dios, si los cometiste en tu pasado, se tienen que pagar. Así que Dios te va a juzgar por todas las veces que cometiste pecado desde que tienes conciencia. Entonces te hago un resumen de las tres malas noticias. La primera mala noticia es que tus buenas acciones no te servirán en el día del juicio. El amor de Dios estará sujeto a su justicia. Y 3, Dios te va a juzgar por todas las veces que cometiste pecado desde que tienes conciencia. Ahora, el juez dice, pues usted ha sido hallado culpable, así que mañana a las 3 de la tarde usted será sentenciado a muerte. Pero el juez dice, tengo una idea.
Te propongo algo. Yo tengo un hijo que está unido a mí. No hay nada que pueda separar a mi hijo de mí. Y lo hermoso de mi relación con mi hijo es que él me obedece en todo lo que yo le pido. Te propongo algo, dice el juez. Mi hijo mañana, a las 3 de la tarde, él tomará la muerte que tú merecías tomar. Y a cambio, tú tomarás la vida que él está dejando. A cambio, yo te voy a adoptar. Tú serás mi hijo. Yo seré tu padre. Y no serás mi vecino, sino que serás mi hijo. No serás alguien que me viene a visitar de vez en cuando, o como en Semana Santa, o alguna otra fiesta religiosa temporal. No, serás mi hijo y tendrás una relación conmigo todos los días. Te sentarás a mi mesa y me obedecerás en todo lo que yo te pida. Ese es el trato que Dios hace. Si tú tomas la vida que mi hijo va a dejar, él tomará la muerte que tú merecías. Ese es el trato. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos que Jesús nos salve. Sí, sálvame de mis pecados, de mis vergüenzas, de las cosas que he hecho mal en el pasado, sálvame. Pero no queremos tomar a Dios como nuestro Señor. Pero ese el trato es, Dios te salva, Jesús te salva, pero ahora, a partir de ahora, tú serás un hijo de Dios y te sentarás en la mesa de Dios y le obedecerás en todo lo que Él te pida, así como un padre que le pide que haga cosas a su hijo y el hijo tiene que obedecer. De la misma manera, tú serás su hijo. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? Hace más de 2000 años atrás, el mundo está atado en pecados, hay guerras, odio, asesinatos, etcétera, enfermedades y demás. Y Dios envía a su Hijo Jesús del mismo material que nosotros, pero con una diferencia, que Él está abierto a Dios y nosotros cerrados. Y Jesús viene a la tierra y predica del Evangelio del Reino. Y dicen, arrepiéntanse, crean, sana a los enfermos, expulsa demonios. Ahora, ¿con qué autoridad hacía esto Jesús? La Biblia dice que a los 30 años Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y cuando Él fue bautizado y salió del agua, el Espíritu que estaba dentro de Dios entró en Jesús. Y es por el Espíritu Santo que estaba en Jesús, es que Él podía hacer los milagros que hacía, sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar los muertos, etc. Jesús tomó la decisión de cumplir parte de su contrato de forma anticipada y dijo, voy a pagar la muerte que todos merecen. Fue crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó porque la muerte no lo pudo detener, porque no había pecado en Él. Y al resucitar, Él fue a sus amigos y les dijo a sus amigos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y Él ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien como tú y como yo, que primeramente reconoce que tiene un problema con Dios, su pecado. Pero al reconocer su pecado, esta persona toma la decisión de abrirse a Dios para que Él pueda corregir otra vez su vida. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es ser perfecto, pero arrepentimiento es tomar la decisión de decir, lo que yo sé que estoy haciendo mal ahora, lo voy a cambiar o lo voy a dejar de hacer. Y si más adelante descubro que hay algo que a Dios no le agrada, lo voy a dejar, lo voy a abandonar. Eso es arrepentimiento. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos un cuerpo que es adicto al pecado, que carga las heridas del pasado, que carga las culpas y vergüenzas de las cosas que hemos hecho mal. Este cuerpo tiene que morir. Y es ahí donde se sella ese contrato donde Dios, como juez, nos adopta
y la muerte de su Hijo empieza a contar para nosotros también. ¿Cuándo? En el bautismo, cuando nos unimos a la muerte de Cristo. El bautismo es unirnos a la muerte de Cristo. Y cuando tú y yo nos bautizamos por inmersión de aguas, al salir del agua recibimos la identidad de Cristo. Y por la imposición de manos de alguien, el Espíritu que está dentro de Dios entra en nosotros. Es el Espíritu Santo. Y podremos hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos escuchar a Dios, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, tú igual que Jesús, harás lo mismo. Predicarás del Evangelio del Reino y dirás, arrepiéntanse, crean, podrás sanar enfermos, expulsar demonios, pero a los que crean, tú mismo los bautizarás. Al salir del agua, les pondrás manos, le impondrás manos, y ellos recibirán el Espíritu Santo. Y podrán hablar en lenguas, profetizar, comunicarse con Dios, y podrán manifestar los poderes de Dios. Ahora, tú irás a uno más, y este irá a uno más. Y si hay alguien que se arrepiente y cree, también será bautizado en aguas, que al salir se impondrán las manos y recibirán el Espíritu Santo. Y es así como el reino de Dios va avanzando uno a uno. Pero no termina ahí la historia de la Biblia. La Biblia dice que Jesús volverá una segunda vez. La primera vez Él vino para salvarnos, para morir en la cruz. Pero en esta segunda vez, Él vendrá a la tierra para poner a sus enemigos bajo sus pies, dice la palabra de Dios. Allí Dios mirará a sus discípulos y le dirá, entren al reino de mi Padre, preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Se acabó el sufrimiento, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, enfermedades, sino que habrá una armonía, una relación, una paz con Dios. Y a los que no creyeron les dirá, apártense de mí, echados al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y es así como termina la historia. Ahora, tengo una última pregunta para ti. Y es, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Abierto a Dios? ¿Bautizado en agua? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Manifestando los poderes de Dios? ¿O estás aquí? Cerrado a Dios, duro de corazón, eres egoísta, enfocado en tus propios intereses. ¿Dónde estás? O quizás también estarás aquí. Ni uno ni otro. Estás abierto a Dios, has cambiado un poco, pero aún no eres libre del pecado, aún no manifiestas los poderes de Dios e incluso sigues atados a tus tradiciones, confundido. ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estás? Si estás aquí, ¿qué tienes que hacer para estar aquí? Y si estás aquí, ¿qué tienes que hacer para estar aquí? Porque la única persona que Dios recibirá, que Jesús recibirá cuando Él vuelva, son estos que están aquí. Que están abiertos, que tienen al Espíritu Santo y que están manifestando los poderes de Dios. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios nos hace. Hoy puedes ser bautizado, hoy puedes recibir libertad del pecado, hoy puedes recibir salvación, hoy puedes recibir al Espíritu Santo y empezar a manifestar los poderes que Dios tiene para con nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde estás y qué decisión vas a tomar? Así que ahí te dejo con la pregunta.